Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Pazmiño, soy el docente de Ciencias Naturales, específicamente en el Liceo Cesáreo Aguirre Goyenechea, eh, donde imparto la asignatura de Física. A todos mis apoderados, ¿no es cierto?, y estudiantes, les mando un gran abrazo, espero que se encuentren muy bien. Y en esta oportunidad vamos a dar un paso a la explicación de uno de los contenidos que son fundamentales dentro de este año, que es el concepto de, o los estudios de cinemática. Vamos a analizar en esta oportunidad con el objetivo número 9, en realidad, que tiene que ver con poder entender cómo se lleva a cabo el concepto, ¿no es cierto?, y la experimentación del movimiento rectilíneo. Vamos a analizarlo, también cómo se genera el proceso de aceleración en el cuerpo, en función de un sistema de referencia que tiende a ser espacial y temporal, y donde se consideran además ciertas variables, como son el caso de la posición, la velocidad y la aceleración, en muchas de las situaciones cotidianas que hoy en día ocurren. Esta cápsula, este resumen, va dirigido obviamente a alumnos de segundo medio, que son los que están trabajando o van a comenzar a trabajar nuevamente este concepto o este contenido, ¿no es cierto?, en las guías que se subieron a la plataforma. Bueno, comenzando. Lo primero que hay que saber acerca de física y de cómo se lleva a cabo este estudio es que en física, ¿no es cierto?, se necesita medir. De esta manera, ¿no es cierto?, encontramos dos ciencias que son exactas, que es la física y la química, dentro de las ciencias que hay. Y es una de las características fundamentales en física y en química. Dentro de todo ello, aquello que se puede medir se le clasifica o se le conoce como magnitud. Entonces, cuando hablamos en física, por ejemplo, del peso, la longitud, el tiempo y el volumen, o la temperatura, por ejemplo, que aparecen en esta diapositiva, nosotros la vamos a considerar como magnitudes. Y asociados a estas magnitudes se encuentran elementos que nos permiten nosotros medir estas magnitudes. Por ejemplo, dentro de las que se conocen como las magnitudes fundamentales bajo el sistema internacional, tenemos, por ejemplo, para poder medir el tiempo, esta magnitud, tenemos la unidad del segundo. Para el caso, por ejemplo, de la longitud, tenemos la unidad del metro como unidad base para poder medir esta longitud. En el caso de la masa, en física solemos utilizar el kilogramo, no así en química se suele utilizar principalmente los gramos, ¿ya? En la cantidad de sustancia, en química se trabaja mucho con el mol, la temperatura en física y también en química se utiliza bajo el sistema internacional el Kelvin, aunque hoy en día, ¿no es cierto?, tanto en física como en química se utiliza los grados Celsius. En tercero medio, por ejemplo, cuando ya algunos, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes lleguen a tercero medio, dependiendo de la especialidad, se van a encontrar con la utilización, por ejemplo, de corriente eléctrica, donde se utiliza el amper, y la intensidad lumínica, conocida también como candela. Bueno, estos son magnitudes fundamentales, son magnitudes con las que nosotros podemos expresar, ¿no es cierto?, la medición que se puede llegar a hacer acerca de estos elementos que permiten medirnos. Otras magnitudes se pueden expresar no solamente en el sistema internacional de unidades de medida, como lo habíamos visto anteriormente, ¿ya?, sino que además se pueden expresar en sistema sexagesimal, ¿ya? Principalmente nosotros en física vamos a utilizar el tiempo en segundo o también la longitud, ¿no es cierto?, en su unidad de medida en centímetro y la masa en grado. Importante, estas son unidades de medida que son las unidades básicas, ¿ya? Principalmente hablando de las tres primeras que aparecen ahí, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la magnitud del tiempo, de la longitud y la masa, vamos a utilizar como unidad base el segundo, el metro y el kilogramo. Eso no quiere decir que no existan otras unidades, de hecho sí. Podríamos, por ejemplo, medir la longitud, por ejemplo, no en metros, sino que medirla en kilómetros, o podríamos medirla en centímetros, como ya vimos, ¿cierto?, en sistema sexagesimal,
o milímetros, existen otras unidades de medida para estas magnitudes fundamentales. Y se llaman magnitudes fundamentales porque en realidad no existe otra magnitud que pueda hacerse cargo de medir la magnitud, ¿no es cierto?, que se está midiendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo hablo acerca del tiempo, lo tengo que medir en segundos, en minutos, en horas, pero no lo puedo llegar a medir, por ejemplo, el tiempo en centímetros, propiamente tal, o en kilogramos, o en gramos, ¿bien? Por tanto, son magnitudes fundamentales principalmente porque solamente se pueden expresar en base a su unidad de medida. Pero también existen magnitudes derivadas, y estas son las que se pueden expresar en realidad a partir de otras magnitudes fundamentales. Es el caso, por ejemplo, de la velocidad. La velocidad se suele medir, o se suele utilizar unidades como, por ejemplo, el metro en función del segundo. Cuando se hace el análisis asociado a la naturaleza de la magnitud derivada, nos encontramos que podemos medirla en función, ¿no es cierto?, como ya hemos dicho, de los metros en función del segundo, metros dividido segundo, o kilómetros por hora, o centímetros por minuto, etc. ¿Ya? Son magnitudes que dependen de otras, y estas otras son las fundamentales. Si se dan cuenta, la velocidad en este caso, que es una magnitud derivada, está utilizando dos magnitudes fundamentales. La magnitud fundamental de la longitud asociada a la unidad del metro y la magnitud fundamental del tiempo asociada a la unidad del segundo. Dentro de las magnitudes, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con que existen las magnitudes escalares, y son aquellas que principalmente están definidas por su módulo, es decir, por una cantidad. No nos indica nada más que una cantidad. Por ejemplo, 3 metros o 5 horas, como aparecen los ejemplos. O, por ejemplo, 30 metros por segundo o 100 kilómetros por hora. Estas magnitudes muestran solamente una unidad de medida y una cantidad, nada más. No nos dicen, por ejemplo, cuál es la orientación o cuál es el sentido que posee esa magnitud. Bien, entonces, cuando nosotros trabajemos en física, lo vamos a hacer, por un lado, con magnitudes escalares y por otro lado, con magnitudes vectoriales. ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Son aquellas magnitudes que, además de presentar, ¿no es cierto?, una unidad de medida, ¿no es cierto?, también muestran la dirección y el sentido que posee esa magnitud. Es el ejemplo del caso de un automóvil, por ejemplo, que viaja a 100 kilómetros por hora y lo hace con una dirección y sentido. Por ejemplo, si tomamos el caso de Calama y Antofagasta, aquí en Calama, ¿no es cierto?, tendríamos un vehículo que va desde Calama hacia Antofagasta en el sentido de Antofagasta, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos una magnitud de un automóvil que tiene una velocidad, tiene una unidad de medida, ¿no es cierto?, asociada, que puede ser en kilómetros por hora, como en el caso que aparece aquí, ¿no es cierto?, entendiéndose, ¿no es cierto?, que lo hace desde un punto inicial a un punto final, y con un sentido y una dirección, ¿no es cierto?, que es propio de este vector. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué es importante los vectores. Bueno, dentro de lo que son los conceptos propios de la cinemática, nosotros vamos a trabajar con el movimiento. Y el movimiento en sí está representado por una posición, en realidad por el cambio de una posición. Este cuerpo puede estar en una posición inicial y en el instante siguiente en otra distinta. Pero siempre que un cuerpo realiza un cambio en la posición, ocupa un sistema de referencia. Por ejemplo, es el caso de este vehículo que se muestra en la diapositiva, donde existe un punto de referencia inicial, y en la medida que va pasando el tiempo, o a través del tiempo, ¿cierto?, de un sistema, ¿no es cierto?, que tiende a ser de referencia, va generando distintas posiciones. Puede estar entonces en el segundo cero, por ejemplo, a 0 metros, porque en realidad no ha salido de su punto inicial, y a los 2 segundos puede haber estado en la posición de 10 metros con respecto a su sistema de referencia. Y así sucesivamente. En la medida que va transcurriendo el tiempo, un cuerpo puede ir cambiando de posición dependiendo de, ¿no es cierto?, las variables que estén asociadas a él.
Dentro de los movimientos, entonces, nosotros consideramos que estos movimientos pueden ser relativos, porque en realidad no todos los movimientos son observados de la misma manera. Entonces encontramos que si el movimiento es relativo, depende principalmente del sistema de referencia que uno establezca. Un sistema de referencia es el que permite al observador entender cómo se está llevando a cabo el movimiento. Y es por eso que existen, según el sistema de referencia, dos tipos de movimientos: relativos y absolutos. Los relativos tienen un origen, ¿no es cierto?, donde el sistema de referencia está en movimiento, o sea, el cuerpo ya se está moviendo, y aquellos movimientos que son absolutos, donde el origen del sistema, ¿no es cierto?, de referencia está en reposo. O sea, cuando el cuerpo, o en este caso el vehículo, se encuentra en estado de reposo. Generalmente nosotros vamos a utilizar en física, por lo menos este año, los sistemas de referencias absolutos, porque así vamos a tener en cuenta de que existe un punto de origen, y este punto de origen va a ser el cero, partiendo, ¿no es cierto?, de que el tiempo también comienza, en este caso, desde el cero. Asociado al movimiento existen dos conceptos que debemos entender y comprender, que tienen que ver con el cambio de la posición, como ya lo definimos. Por un lado está la trayectoria y por otro lado el desplazamiento. Son dos conceptos que se suelen utilizar de manera simultánea, pero que es importante destacar sus diferencias. La trayectoria es una distancia porque está referida a cuánto es el camino que puedes recorrer. Por ejemplo, tenemos un mapa aquí de la ciudad de Santiago y un vehículo va desde el punto A al punto B, ¿no es cierto?, y sigue una trayectoria, o sea, sigue un camino que está establecido, que puede recorrer, ¿no es cierto?, hasta llegar a su punto final, desde su posición inicial hasta su posición final, recorriendo una trayectoria o un camino establecido. Pero por otro lado, se encuentra también el desplazamiento, que es otro concepto de distancia, y que o se suele utilizar como distancia, pero que en realidad hace referencia a cuánta longitud existe desde el punto inicial al punto final en línea recta. Por tanto, el desplazamiento y trayectoria son completamente distintos. Lo que sí puede ocurrir es que la trayectoria sea igual al desplazamiento. ¿Ya? Puede suceder que en algún momento esta trayectoria sea en línea recta, pero no siempre sucede así. Generalmente las trayectorias son o hacen referencia a un camino que se recorre muy distinto, ¿no es cierto?, a la distancia entre el punto inicial y el punto final que establece el desplazamiento. Recuerden ustedes que el desplazamiento es un vector, ¿ya?, porque le da dirección y sentido. La trayectoria no necesariamente nos va a entregar una magnitud, en este caso vectorial. Puedo tomar dos puntos y no necesariamente entregar, ¿no es cierto?, la dirección y el sentido. Por lo tanto, ahí hay una diferencia importante. El desplazamiento es vectorial, entrega dirección y sentido desde el punto A hacia el punto B, y en cambio la trayectoria es una magnitud más bien escalar, ¿ya? Dentro de los movimientos, los podemos, lo que es el concepto de movimiento, los podemos clasificar también según su trayectoria. Vamos a tener entonces movimientos que tienden a ser rectilíneos, que son en línea recta, como es el caso del desplazamiento, y curvilíneos, en donde su trayectoria es una línea curva, o no necesariamente en línea recta. Es el caso, obviamente, del concepto asociado a trayectoria. Por lo tanto, dependiendo del tipo de movimiento que se lleve a cabo, según cómo se cambie de posición, vamos a tener rectilíneos cuando haya un desplazamiento y curvilíneos cuando haya una trayectoria principalmente, ¿ya? Porque en realidad no sigue una línea recta. Otros conceptos, o dos conceptos que también están relacionados al movimiento, tienen que ver con cuando se expresa, por ejemplo, el concepto de rapidez y velocidad. La rapidez es un concepto que está relacionado a la distancia que se recorre por toda la trayectoria, y el tiempo que se lleva a cabo, ¿no es cierto?, en recorrer esa distancia, ¿ya? Por lo tanto, rapidez habla de la trayectoria en función del tiempo, y por otro lado tenemos otro concepto, que es la velocidad o velocidad media, que es otra magnitud, ¿no es cierto? Ambas son magnitudes, ¿no es cierto?, derivadas, pero que en el caso de la velocidad relaciona el cambio de posición, como es el caso del desplazamiento, en función también de un tiempo empleado.
o el tiempo que se demora en llevar a cabo. Voy a dar dos ejemplos de esto en la pizarra para que se entienda cómo es que se lleva a cabo la utilización de la distancia y el tiempo en la magnitud vectorial, tanto de rapidez como velocidad. ¿Ya? La rapidez, recuerden, es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial, pero ambas son magnitudes derivadas. A continuación, los ejercicios para explicar cómo es que se da esto. Bien, joven, dos de los ejercicios que se utilizan comúnmente o para diferenciar rapidez y velocidad es lo siguiente. Rapidez, como ya expliqué, ¿no es cierto?, es una magnitud del tipo escalar, no nos indica nada más que una cantidad, ¿no es cierto?, y la magnitud a la cual está asociada, bueno, y su unidad de medida. Un ejemplo es este que tenemos aquí, que también va a estar en la guía. Dice que una persona recorrió 3 kilómetros en 40 minutos, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál vendría a ser su rapidez o rapidez media? Y tenemos que, en este caso, que por ejemplo si anotamos los datos, la distancia recorrida, que puede ser perfectamente la trayectoria, es de 3 kilómetros. Ojo, que cuando se utiliza la distancia, la unidad de medida, que mide, ¿no es cierto?, la magnitud de la longitud, es el metro. Esa es una unidad de medida base. Entonces, si la unidad base es el metro, tenemos que transformar los kilómetros a metros. Sabemos que en un kilómetro hay 1000 metros. Por lo tanto, si multiplicamos 3 por 1000, tenemos 3000 metros. Por otro lado, el tiempo, ¿no es cierto?, que es otra magnitud, ¿no es cierto?, utiliza como unidad de medida el segundo. Y el ejercicio nos entrega en minutos. Por lo tanto, si sabemos que en un minuto hay 60 segundos, transformamos esa unidad de medida. 40 minutos por 60 segundos nos van a dar un equivalente a 2460 segundos. Transformada la unidad de medida, que son las que se establecen como base en la utilización, ¿no es cierto?, de la física, vamos a implementar una ecuación. ¿Cuál? La que ya acabamos de ver. En este caso, la ecuación de la rapidez, que es distancia recorrida, eso es una D, distancia recorrida, o dividido en el tiempo. Bien, si reemplazamos los datos, nos queda lo siguiente. Los 3000 metros de esta transformación de los 3 kilómetros los dividimos en 2400 segundos, que también es la transformación de los 40 minutos a segundos. Si dividimos 3000 dividido en 2400, nos da una rapidez de 1,25 metros dividido en segundo. Esa es la unidad derivada de la velocidad, que es en la magnitud. Por otro lado, ya entendiendo la rapidez, tenemos la velocidad. En este caso, la velocidad que se establece, ¿no es cierto?, en relación a este ejercicio es la siguiente. Leamos el ejercicio. Dice que un móvil se mueve en línea recta, o sea, es un movimiento que además es rectilíneo, ya lo vamos a explicar, y que presenta velocidad constante. Ya, por lo tanto, este móvil se mueve en un intervalo de 5 segundos, o sea, que el tiempo que transcurre es de 5 segundos. Si la distancia recorrida es de 120 metros, ¿cuál es su velocidad? Algunos podrían pensar que si se habla de distancia recorrida podría ser perfectamente la trayectoria, pero ojo, que se mueve en línea recta y que justamente hace referencia al desplazamiento. Entonces, si anotamos los datos, nos encontramos que la distancia que va a recorrer, que ahora está relacionada principalmente al desplazamiento, por eso lleva el símbolo del vector, que es una flecha encima de ella, es igual a 120 metros. Y el tiempo, los 5 segundos que nos entregó el ejercicio. Entendiendo eso, entonces, que está hablando de desplazamiento como vector, entonces la velocidad también va a ser un vector. Partiendo de eso, entonces, nosotros tomamos los datos y los reemplazamos en la ecuación, igual como lo hicimos anteriormente. Entonces vamos a tener que el desplazamiento, que fue de 120 metros, lo vamos a dividir en 5 segundos. 120 dividido en 5 segundos nos da un total de 24 metros dividido en segundo. Y que correspondería entonces a la velocidad en la cual se desplaza este móvil. Bien, espero que lo haya dado claro. Vamos a continuar. Espero que se haya entendido entonces el ejemplo anterior.
tanto de rapidez como de velocidad. Bueno, entendiendo estos conceptos básicos de cambio de posición, distancia, velocidad, ¿no es cierto?, y el tiempo que se emplea, podemos establecer dos tipos de movimiento que están asociados a un desplazamiento en línea recta. En este caso, el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, así es su sigla, se caracteriza porque principalmente su velocidad es constante. La velocidad, no rapidez, velocidad. Y como podemos ver en el gráfico, el automóvil, o en este caso el cuerpo, lo que va a ocurrir es que va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Y en este caso, podríamos establecer que se lleva a cabo obviamente un desplazamiento, pero si analizamos puntos intermedios, podríamos también decir que su trayectoria es en línea recta o rectilínea. Por eso que anteriormente había comentado que, si bien es cierto, el desplazamiento siempre se establece en línea recta desde el punto inicial al punto final, es posible también que dentro de este mismo concepto de movimiento exista una trayectoria que sea en línea recta o rectilínea. Para ello se establece, o para poder establecer cómo es que se lleva a cabo el movimiento rectilíneo, existe una ecuación que es conocida como la ecuación itinerario y donde se puede expresar el movimiento. En este caso vemos que esta ecuación está dada por una posición final, xf, o x sub f, que es igual a la posición inicial, x sub i o x sub 0, podría ser también un 0, indicando que es inicial, más la velocidad inicial, o la velocidad que lleva el cuerpo, por el tiempo. De esta manera nosotros podemos establecer la posición final que va a obtener, ¿no es cierto?, o la distancia final que va a llevar a cabo un cuerpo que se mueve en línea recta. Por lo general, cuando la posición inicial es 0, lo que se establece es que la velocidad, ¿no es cierto?, en este caso, la velocidad se puede establecer como la distancia partiendo del tiempo. ¿Por qué? Porque la distancia es aquella que está dada por la posición final. Lo otro importante es que cuando este valor de posición inicial es 0, la posición final se transforma en distancia. Por eso es que la ecuación establecida aquí es una conversión de esta ecuación itineraria. Si la posición final es igual a la distancia, entonces la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y si nosotros, ¿no es cierto?, despejamos, nos queda la ecuación de velocidad, que es la misma que habíamos visto anteriormente y que también lo analizamos en el ejercicio. Gracias a esta ecuación itinerario, nosotros podemos explicar a través de, por ejemplo, gráficos, cómo es que se lleva a cabo los movimientos rectilíneos uniformes. En este caso vemos, por ejemplo, las rectas que son ascendentes o descendentes, indican que el movimiento va a ir recorriendo estos intervalos de manera igual, o sea, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y lo puede hacer aumentando la distancia o disminuyendo la distancia. Y esto está reflejado obviamente en nuestra ecuación itineraria. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, otro gráfico que está relacionado, por ejemplo, a la velocidad del tiempo, y donde, ¿no es cierto?, la línea recta indica que la velocidad es constante, por tanto, el área, ¿no es cierto?, que está debajo de esta línea recta, ¿no es cierto?, indica, ¿no es cierto?, en realidad la distancia que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque la variación de la distancia, eso simboliza el triángulo, la variación de la distancia, es una relación entre la distancia final menos la inicial, que en otras palabras tiene que ver principalmente con la velocidad que es constante que lleva el móvil en el tiempo, ¿no es cierto?, que se lleva a cabo el cálculo, ¿no es cierto?, de esta experimentación. Bien, por lo tanto, podemos entender que existen elementos que son importantes de analizar con respecto a cómo se lleva a cabo el movimiento, y no solamente se puede analizar en función de una relación matemática, sino que también se puede expresar, por ejemplo, en gráficos. Espero que hayan podido, ¿no es cierto?, aclarar algunos temas, ¿no es cierto?, que hayan generado dudas. Esta es la primera cápsula. Prontamente nos veremos en otra cápsula relacionada nuevamente con cinemática. Vamos a analizar también la guía y aquellos ejercicios que fueron enviados dentro de esa guía. ¿Ya? Espero que estén muy bien y nos veremos en una próxima oportunidad.